He tenido que escuchar con frecuencia que cuando tienes fortalecida tu fe, estás por encima de todas las emociones que se puede sentir y no eres tocado por lo que sucede a tu alrededor. Pero cuando miro el corazón humano, el corazón de Jesús, me doy cuenta que eso tal vez no sea cierto. Me doy cuenta de un corazón que sentía, un corazón que era profundamente sensible por lo que sucedía a su alrededor. Sí, por ejemplo, imagínate la escena, has seguramente leído aquella ocasión cuando Jesús llega al templo y ve que está convertido en una comercialización de la fe prácticamente. Vendían y compraban cosas para poder la gente ofrendar y sacrificar a su Dios y sentir que tenían paz con Dios, que adquirían paz con Dios. Cuando miras ese pasaje, muchas personas la conclusión que han sacado es que sencillamente Jesús estaba invitando a que su casa fuera casa de oración y dicen que era algo de reverencia, que él estaba tratando de aplacar un poco el bullicio y todo, pero eso está alejado de una correcta interpretación. Realmente, si miras los versículos que siguen, te das cuenta que los escribas fariseos, los doctores de la ley, toman la decisión de llevar a Jesús a la muerte. Y uno dice, ¿pero qué relación tiene esto con esto? ¿Por qué está ahí conectado? Pues si profundizas en el contexto cultural te das cuenta que la reacción tan fuerte y tan radical de los doctores de la ley era porque sencillamente se les estaba acabando el negocio, ¿sí? La protesta y la indignación que siente Jesús y la rabia que fue expresada volcando las mesas, porque no fue con la mayor delicadeza del mundo que volcó las mesas, no me imagino a un Jesús aplicado, calmado ahí, sino con mucha rabia, con mucha indignación, y fue porque sencillamente se había comercializado la fe. Los doctores de la ley, los sacerdotes, los líderes religiosos de la época se estaban aprovechando de eso. Resulta que cada transacción que se hacía dentro del templo tenía que dejar en sus manos un porcentaje, un impuesto por esas negociaciones. Es más, el texto que cita Jesús habla del Antiguo Testamento y dice que su casa, la casa del Padre, sería llamada casa de oración. Y aunque no está ahí citado completo, en el Antiguo Testamento dice casa de oración a todas las naciones. Parece que algunos estudiosos consideran que la injusticia que se estaba cometiendo era que aquellas personas que venían de otras naciones para adorar a Dios les quedaba más costoso, tendrían que invertir porque al cambiar las monedas tenían que también dejar otro impuesto ahí por el tema del cambio. Así que les quedaba más difícil a los extranjeros adorar a Dios. Todo eso se estaban aprovechando los doctores, los escribas, los líderes religiosos, aquellos que estaban llamados a facilitar el camino hacia el Padre, ahora lo estaban complicando. Y Jesús se indigna por eso y por eso vuelca a las mesas. Y por eso ellos toman la decisión de matarle. Yo veo a un Jesús que fue sensible a lo que estaba sucediendo alrededor. Luego, si miras otro pasaje que me llama la atención, es cuando le dan la noticia de que su primo hermano, de que Juan el Bautista, resulta que es asesinado, es degollado, y resulta que el pasaje dice que cuando le dan la noticia a Jesús, automáticamente dice, después de que Jesús escucha la noticia, él se va a un lugar solitario, como cualquier hombre cuando recibe una mala noticia. ¿Cómo reaccionas tú cuando un ser querido ha muerto? ¿Cuál es su reacción? Pues bueno, algunos consideran de que la fe te lleva a estar por encima de esas emociones. No, eso no es cierto. Realmente una verdadera espiritualidad te lleva a ser sensible también. Y Jesús fue sensible y por eso se alejó a estar a solas, de pronto a desahogarse con su Padre, pero no quería estar con nadie, no quería que nadie le estuviera preguntando, dando consejos de cliché para superar, diciéndole que Jesús, tranquilo, todo tiene su propósito. No me imagino esa escena. Jesús no quería hablar con nadie y se fue. ¿Eso te ha pasado? Tranquilo, a Jesús también le pasó porque Jesús era sensible a lo que sucedía a su alrededor. ¿Y qué tal otro pasaje que me llama mucho la atención? Estaba ministrando con sus discípulos a las multitudes y dice que al verlas, no solamente veía unos rostros, no solamente veía unas conductas, veía una historia detrás de eso, veía una necesidad. Dice el pasaje que al ver las multitudes sintió compasión de ellas. Luego habla con los discípulos y les dice, oren al Padre, porque la mies es mucha, la necesidad mucha. Miren, las multitudes están como ovejas dispersas, sin pastoreo, sin alguien que les oriente, que les guíe. Jesús identifica necesidades detrás de cada rostro. Si lo miras con otros pasajes y analizas bien esa situación, te das cuenta que fue tal el impacto del corazón de Jesús cuando vio las multitudes, que pasa aquella noche, la pasa orando, pasa toda la noche delante del Padre, tal vez clamando para que algo suceda. Y seguramente ahí con el Padre hay una dirección de cambiar la metodología de trabajo. Y es allí cuando al día siguiente llama a todos sus seguidores, los lleva a un monte y escoge a 12 para centrarse en esos 12, para que luego esos 12 multiplicaran el mensaje, darles poder, darles autoridad a esos 12 para que el Evangelio pudiera llegar más y alcanzar más multitudes. Hubo un cambio metodológico a partir de esas sensaciones profundas del Maestro. Veo a un Jesús sensible, veo a un Jesús
que sentía indignación, que sentía rabia, que sentía dolor y tristeza por las malas noticias. Veo a un Jesús que sentía misericordia, que sentía dolor por el dolor del otro. Así que si has escuchado, cuando te has sentido de X o Y manera, que confieso en Dios que podrás estar por encima de todo eso, yo creo que eso es una distorsión de lo que realmente enseña la Escritura, de nuestro modelo que es Jesús. Veo a un Jesús sensible, un Jesús que su corazón era afectado por lo que sucedía a su alrededor. Ahora, lo interesante es que no solamente era afectado en lo emocional, sino que cambiaba esas emociones en acciones concretas. Y eso es lo que quisiera sembrar en tu corazón. Primero, descarta cualquier mito que hayas llegado a escuchar, cualquier mentira de que la espiritualidad te lleva a estar por encima de las emociones que no son tan gratas, como rabia, como indignación por la injusticia, como dolor y tristeza. No, un corazón espiritual es un corazón sensible. Y lo segundo es que no te quedes en lo abstracto. Cuando sientas algo por lo que sucede a tu alrededor, sigue el ejemplo de Jesús y convierta esas emociones en acciones concretas. Es una de las 6 características, según una investigación que se hizo acerca de la imagen que estamos dando a los no cristianos, es que somos criticones. Y yo te digo, desde niño he estado en medio de la iglesia cristiana y te podría decir que tal vez nos están equivocando, tal vez es cierto. Porque sencillamente cuando vemos las multitudes no sentimos lo que sentía Jesús. Tal vez lo que vemos sencillamente son ciertas conductas, ciertos vicios, cosas malas. Y no vemos la historia que hay detrás de cada rostro, y no vemos la historia que está detrás de cada persona como Jesús lo veía. Y lo peor es que lo dejamos ahí. A veces lo usamos desde los púlpitos para tocar a la gente, para que la gente llore y todo el cuento, pero no hacemos acciones concretas. Por ejemplo, en muchos de esos lugares de donde se predica acerca de la necesidad y los pobres y toda esta necesidad que hay en nuestro mundo, solamente lo dejamos para el tema emocional. Del 70, 80 hasta el 90% de los recursos que se mueven alrededor de las comunidades cristianas se va para el sostenimiento de una infraestructura de la institución. Con eso se pagan arriendos, con eso se hacen construcciones, se construyen templos principalmente, con eso se sostienen sueldos o el personal que trabaja para la iglesia. No estoy diciendo que sea malo, solamente estoy diciendo una mínima parte, lo que queda del recurso se va para ayudar al pobre, al necesitado, a las multitudes, para cambiar la realidad del mundo que rodea esas mismas instalaciones. No es en todas, hay algunas que hacen un trabajo muy serio y muy interesante, pero te puedo asegurar, es más, te invito a que hagas la reflexión, a que analices, visites comunidades y te darás cuenta que un mínimo porcentaje invierte la mayoría de su presupuesto en acompañar a su mundo y en transformarlo. La mayoría lo dejamos solamente en un discurso. Piénsalo. Tal vez no estamos siendo consecuentes con ese corazón, con el corazón real, con el corazón de Jesús. Así que te invito a pensar, ¿qué tan sensible eres? ¿Qué tan sensible es tu corazón? ¿Es tanto como el de Jesús?